Bueno, les doy de nuevo las buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la Casa Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista. Vamos a hacer la primera visita virtual al museo. La semana pasada fue la de la Casa de Colón y esta semana pues nos toca a nosotros con esta maravillosa iniciativa del Servicio de Museos y de Tibiscena Arqueología y Patrimonio. Bueno, vamos a empezar con la imagen de la fachada del museo, esa casa verde que tenemos ahí. Ahora les vamos a proyectar un vídeo, que es uno de los pocos documentos audiovisuales que existen sobre la obra del pintor Antonio Padrón. Es la posibilidad de verle trabajando. Y es un vídeo muy cortito, dura un minuto y algo, y yo creo que es una buena ocasión para que lo vean. Y a continuación pues pasamos al interior y comenzamos la visita. Ahí lo tenemos, Antonio, con sus aguadoras. Ahí está nuestro insigne artista galdense en plena faena pictórica en el jardín, como pueden observar. Los dos niños que vieron antes entrando, que le acompañaban, son sus sobrinos Federico y Pepe, el médico. Federico todavía vive y es uno de los asiduos del museo, un padroniano también de pro. Y ya pues vamos a dar comienzo a la visita. Ya vamos a entrar a la sala principal. Serán dados, Mara, recuerdo. Entramos al interior del museo. Parece que la imagen se ha quedado congelada. Vamos a ver si podemos atravesar esa puerta que nos mete de lleno en el universo padroniano y entramos directos a la magia del pintor. Ahí estamos, ya aparezco yo con mascarilla, la nueva moda. Y bueno, para sumergirnos un poco en la vida y obra del insigne artista galdense, vamos primero que nada a hacer un breve recorrido biográfico, que nos dará pie a comprender mejor su obra. Ahí tienen su autorretrato, uno de sus autorretratos, que está presidiendo la sala de entrada. Pues bueno, ya sabemos que vida y obra son inseparables, o al menos ese era el sueño de la vanguardia. No sé si abolir cualquier distinción entre arte y vida. No sé si se ha conseguido, pero bueno, en cualquier caso era así. En la existencia de nuestro pintor hay hechos fundamentales que son clave para entender su obra, si bien es cierto que Antonio es un artista que no se deja calificar fácilmente. Los que le conocieron pues hablan de una persona más bien introvertida, alguien que no le gustaba figurar, más bien pasar desapercibido, lo cual dificulta mucho a la hora de tener un conocimiento exhaustivo de la persona, y lo que tenemos pues son retales un poco a grandes rasgos recogidos a posteriori por sus amigos y familia y personas cercanas, ¿no? Estos son, ahora vamos a ver unas fotos bueno, ahí están mejor, se ve mucho mejor. Es la única reproducción que hay en el museo, todo lo demás son obras originales. Ese se halla en colección particular. Esperemos que algún día poder tener el original en el museo. Antonio nace en 1920 en el seno de una familia de la burguesía agrícola galdense. Fueron ellos una progenie pues, abundante, como
solía ser en aquellos años, una familia de 8, de los cuales Antonio ocupa el séptimo lugar. Quiso la mala fortuna que sus progenitores fallecieran en el plazo de aproximadamente un año, lo cual dejó huérfana a la familia y obligados un poco a reubicarse, ¿no? Sobre todo los más pequeños. Pero bueno, fue la misma fortuna la que quiso también que Antonio, pues con tan solo 8 años, se fuera a vivir con su tía Lola a esa casa que ustedes han visto a escasos metros de la casa natal. ¿Y quién es Lola? ¿Quién es esa doña Lola? Doña Lola Rodríguez Ruiz. Pues doña Lola es la tía cariñosa, la que se ocupó de Antonio como una madre. Era la que se encargaba a su vez de los otros 4 hermanos que vivían en la casa, una mujer rica, terrateniente, con cierta sensibilidad y gusto por la cultura, tanto es así que su casa pues la encarga a uno de los arquitectos más valorados del momento, a Miguel Martín Fernández de la Torre, hermano del célebre pintor modernista Néstor de la Torre, y junto a su cuñado Richard von Hoppel van a concebir una de las pocas casas que hay en Galdar de estilo funcionalista, de ese racionalismo propio de la corriente Bauhaus de moda en Europa en aquellos años. Casas de 1930, entre 1930 y 1933 se construye. Lola fue también la mecena, la que alentó a Antonio a estudiar y a devenir un poco el artista que llegó a ser. Y tras su muerte, pues es el alma mater también del museo. La primera piedra, pues ella realiza todas las gestiones para que la obra de su hijo, porque lo vamos a llamar su hijo, no caiga en el olvido. En cuanto a la formación del joven Antonio, ella no va a escatimar en gastos. Primero le manda a los salesianos internos en Aruca, lugar del cual Antonio se escapa varias veces para retornar a su Galdar natal. Y luego prosigue estudios de secundaria, bueno, secundaria no, de bachiller en aquella, que era como se llamaba entonces, en el Instituto Viere Clavijo de Las Palmas y finaliza en el Pere Galdós. Allí tiene la gran suerte de conocer a uno de los más excelsos pintores, el profesor don Nicolás Masivo, más conocido como Colacho Masivo, que era un pintor experimentado, que había tenido contacto con los principales movimientos artísticos del continente y que fue junto a Fray Lesco más tarde pues, fundador de la Escuela Luján Pérez. Llega la edad del servicio militar, que le roban a Antonio 7 años de su vida, entre idas y vueltas. Bueno, él estaba por la zona, estaba en las costas, encargado un poco de la vigilancia ante el miedo que había ante el potencial ataque aliado tras la guerra civil. Pues había mucha gente que estaban ahí haciendo trincheras. Antonio estaba ahí en esas costas de Sardina. Y es durante esa época, de ese tiempo muerto, que Antonio se lo pasa un poco pintando, haciendo música, y es cuando realmente pues, le toca la llamada de su vocación, ¿no? Y eso le lleva al periplo madrileño. Antonio se marcha a Madrid y una vez superada la prueba de ingreso, realiza sus 5 años de estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, bajo la batuta de grandes maestros como Daniel Vázquez Díaz o Ramón Sol o La Fuente Ferrari, entre otros. Esto es entre 1942 y 1949. Y esa es la Galdar que Antonio deja, pero es la Galdar también a la que Antonio vuelve. Antonio se resiste a quedarse en Madrid, aunque está un año por allí deambulando, vuelve al terruño, ahí le vemos en Madrid, en el retiro con sus amigos. Es una foto del archivo familiar. Y como digo, cualquier otro artista pues se habían marchado hacia las capitales culturales o artísticas del mundo, ¿no? Como eran París o Nueva York en ese entonces. César Manrique fue lo que hizo, que coincidió con Antonio en Madrid. Él se marchó a Nueva York, el exitoso artista lanzaroteño que se sitúa un poco en las antípodas de nuestro pintor. Por ahí hay un artículo muy bueno del director de la Casa Museo, César Ubierna, que precisamente hace un análisis de esas dos figuras señeras de la plástica del siglo XX
Y Antonio pues decide volverse a su Galdar natal, en una suerte de doble exilio, porque ni siquiera estaba en Las Palmas, donde sí que había cierta actividad cultural en torno al gabinete literario, la Escuela Luján Pérez o el Museo Canario, y Antonio pues decide asentarse en Galdar, donde no pasaba pues absolutamente nada, el tiempo parecía detenido, esa Galdar lejana de la capital por las malas comunicaciones, el escaso transporte y bueno, una Galdar paupérrima, profundamente rural y me imagino que estrangulada también por los rigores económicos de la posguerra. Es desde este exilio voluntario, desde donde Antonio va a construir todo su relato pictórico, una narrativa en torno a ese mundo, ¿no? que él toma como referencia, el lugar en el que se inserta. Quizás nadie en Canarias pinte como él, tan desde dentro y de forma tan desgarrada, sin idealizaciones ni folclorismo, el hecho rural de esa sociedad agraria. Eh, el mundo campesino con todas sus luces, con todas sus sombras, sus penas, su gloria, donde se habla del trabajo, del reposo. No es una visión para nada exaltadora, pero sí muy respetuosa con lo que significa el hecho rural. Antonio, como Cézanne, este también era rico, podríamos decir que es un outsider, empleando un término actual, en el sentido de que era un invendible, ¿no? Antonio no vendía prácticamente nada de lo que hacía, se encontraba fuera de todas las capillas estéticas de su tiempo y como él decía, él pintaba por vocación, cito literalmente, o mejor dicho, por devoción. Es lo único que para mí tiene razón de ser en mi vida. Su pintura es un camino, es casi un monje que medita, que trata de comprender y escudriñar los secretos de la creación a través de su arte. Esa posición social es garante de libertad creativa, pues ya que no depende de la peridad externa ni de los caprichos o presiones del mercado del arte, y como no aspira ni a la fama ni al dinero, porque bueno, tiene una posición económicamente solvente, pues se abre ante él la vastedad infinita de la experimentación creativa. En esta sala principal podemos ver 4 grandes cuadros, son cuadros de gran formato, quizás de los pocos encargos que recibió para el hall de un hotel de Las Palmas, y en ellos podemos contemplar pues, los ejes fundamentales que articulan todo su discurso, toda su producción pictórica, a saber, esa mirada etnográfica que es única en Antonio y que pone en valor la imagen real de una sociedad, de una cosmovisión hoy en día prácticamente extinta. Más allá de la dimensión meramente artística o estética, cuyo valor está fuera de toda duda, la obra de Padrón nos ofrece también una crónica. Antonio es un cronista de un mundo que va camino de desaparecer. Cada cuadro lo podemos mirar como una ventana abierta, en el sentido de la famosa metáfora de Alberti, a un mundo que ya no existe, ¿no? Un mundo que no existe, pero que, bueno, que está bien que conozcamos para saber un poco más quiénes somos. En este primer cuadro que vemos aquí, que se titula Composición Canaria, de 1967, Antonio comienza pintando el mar para luego emprender rumbo tierra adentro en la geografía insular. Vemos un mundo primario, recurrente en todo su trabajo, de pescadoras que se afanan en el trabajo diario con sus redes para pescar, el jareado del pescado como forma de conservación, o también las bateas estas que vemos aquí de arriba, a las cabezas, que era para traer el pescado hacia los núcleos urbanos donde lo vendían. Todavía hoy quedan vestigios de esta costumbre en Galdar y en Guía, al menos que yo sepa. Y bueno, son los pescadores, en definitiva, que él ve desde su casa en Sardina, donde tiene su segunda residencia, a orillas del mar, y ahí pues él va para inspirarse y llenarse de imágenes, como diría Berman, ¿no? Llenarse de imágenes para luego tener material para trabajar.
El siguiente cuadro, también de gran formato, titulado Campesinas, es de 1965. Vemos a esas mujeres descalzas, siempre afanadas en su trabajo, tienen que sacar a su familia adelante. Todo lo hacen cargando, todo lo hacen con su cuerpo como medio de transporte, van al barranco, van a la acequia, a la fuente, a lavar la ropa, guardan las cabras, por cierto, un elemento iconográfico imprescindible en la obra padroniana. Y ahí abajo vemos también a esa mujer que está moliendo el gofio, que junto con la leche de esas cabras pues constituye la base de la alimentación de los canarios en este momento. No quiero pasar al siguiente cuadro sin antes mencionar la bubilla, que la vemos aquí a la derecha. Hay otra señora que representa el mundo de la magia, es un tema nuclear también en la obra de Antonio Padrón. La bubilla es el pájaro fetiche, ocupa un lugar privilegiado también en el animalario padroniano y está asociado pues, a la clarividencia, es el ave mensajera que comunica el mundo de los vivos y los muertos, es el ave del rey Salomón, la reina de las aves en la mística sufí, en aquel famoso coloquio de los pájaros. Si continuamos, bueno, las mujeres pues son siempre eso, depositarias de esos saberes ancestrales, de esas tradiciones. Hay santiguadoras, echadoras de cartas, curanderas, yerberas, todos esos personajes populares que conforman el aspecto mágico de la obra de Antonio Padrón y que practican ritos de fertilidad o curan niños quebrados o simplemente el mal de ojo. En Plataneras, que es un cuadro de 1965, Antonio nos narra ese trabajo de los días, esa rutina de los hombres que cargan la pesada piña para su transporte, o este que está aquí subido en las escaleritas de Florillando. Eran los hombres a los que Padrón pues, tenía acceso en su vida cotidiana, eran los trabajadores de sus fincas también de Plataneras, y él les quiso pues, rendir homenaje, un homenaje quizás colectivo, pues no se destaca ningún rasgo individual que los caracterice. Así cualquiera de ellos puede verse reflejado en ese canto, en esa oda al trabajo digno de la agricultura. Continuamos la visita hacia el siguiente cuadro, que es también uno de los cuadros quizás más admirados al menos por la gente de Galdar. Se llama Paisaje con Aulaga, es un cuadro de 1965, aunque popularmente en Galdar sobre todo se le conoce como el rayo verde, ¿no? Aquí nos trae Padrón, el problema de la migración. Como ustedes saben, pues Canarias desde sus orígenes es un pueblo de migrantes, pero es sobre todo en el siglo XX cuando tienen lugar las grandes y masivas migraciones hacia el continente americano, huyendo de la miseria, sobre todo hacia Argentina, Cuba y más tarde Venezuela. Y eran pues complejos procesos que dejaron muchas familias rotas, escindidas a un lado y a otro del charco, porque la reagrupación familiar era difícil. Ahí vemos esa ulaga, o esa julaga, como decimos nosotros por aquí, que también se repite de forma sistemática en la obra de Antonio Padrón y le permiten una técnica que él controla muchísimo, que es el dripping, con lo cual tiene ahí un puntito también de expresionista abstracto antes de tiempo no, porque ya estaba, ¿no? Pero ahí queda esos intentos del chorreo, el dripping no sino un chorreo sobre el lienzo, que es lo que hacía un poco Pollock, ¿no? Pues como decía, ese barco, esa ulaga es el barco que nos sacará de la miseria, ¿no? También vemos a la mujer a la derecha, esa mujer que sacude el pañuelo blanco, que parece despedirse, está bañada por el rayo verde del atardecer, ese rayo que es más común en los meses de otoño e invierno, cuando las circunstancias meteorológicas son adecuadas, y que solo algunos privilegiados pues consiguen o han conseguido ver. Sabemos que Antonio era amigo, por lo que nos han contado, de ir a ver las puestas de sol y buscar ese rayo verde. Parece que eso garantizaba al que lo veía el amor eterno, ¿no? Eso al menos decía el mito. Y ahí entonces pues tenemos a una mujer enamorada
ese hombre o de ese hermano, de ese familiar que parte allende los mares a buscar una vida mejor. Está el rayo verde, no solo aparece en la pintura, aparece también en la literatura, en este caso Julio Verne ya nos hablaba del rayo verde como un fenómeno natural, fruto de la refracción y la dispersión de la luz durante la puesta del sol, cuando el sol está más cerca del mar, al amanecer o al atardecer, ¿no? Pero también hay una obra cinematográfica que tiene que ver con Canarias, que es una obra de Elie Romer, de un cineasta de la Nouvelle Vague francesa, que estuvieron buscando localizaciones por todo el mundo para filmar el rayo verde y finalmente lo filmaron aquí en el sur de Gran Canaria, en Mogán. Pues nada, continuamos hacia adelante, a esa zona de entresala, donde vamos a ir en busca un poco de ese joven pintor, ese joven academicista recién licenciado que acaba de llegar de Madrid, que está buscando su estilo personal, su sello propio, pero que, bueno, aún hace estos cuadros, como puede ser las escenas de género, sí, del bodegón, este bodegón con granadas, que vamos a acercarlo un poco para que se vea mejor. Son cuadros académicos, son ejercicios de estilo. Evidentemente Antonio maneja muy bien los rudimentos de la pintura, pero como ya decía, todavía no tiene un lenguaje propio. Van a pasar unos años, él va a seguir insistiendo y será a partir de 1958 con el siguiente cuadro, el de las aguadoras, donde vamos a ver un cambio significativo hacia la madurez pictórica del artista. Estas aguadoras parecen realizadas de forma tosca, como si hubiesen sido hechas por un niño o por una persona primitiva. Aquí saltan por los aires todas las cuestiones relativas al rigor geométrico, al modelado de las figuras, que quedan encerradas en ese silueteado oscuro. Las leyes de la perspectiva brillan por su ausencia, el cuadro es completamente plano, no hay ya relación fondo-figura. Y esa tan apreciada verosimilitud que el artificio de la pintura nos ofrece, nos brinda, pues es rechazado de plano por Antonio. Antonio renuncia a ese trompeloy, a ese trampantojo o engañaojos, como quieran llamarle, y comienza también su aventura hacia lo plano, como lo bautizara Clement Greenberg, el crítico de arte del expresionismo abstracto, que ubicaba el momento inaugural de esa aventura de la pintura hacia la planitud, hacia el tapiz, digamos, en la pintura de Manet, ¿no? Padrón ha sido clasificado como expresionista y es lógico pensar que así sea por el gusto por los temas populares, el uso deliberado del color que no se corresponde con el color local o real de las cosas y que persigue más bien pues, estimular una respuesta psicológica en el espectador. Es un arte subjetivo, interior, poco autocomplaciente, a veces torturado. Y Padrón acepta la etiqueta, pero eso sí, con una reserva importante que es, vale, soy un pintor expresionista, pero sin decatadura. Observamos también su relación con esa escuela Luján Pérez y los artistas pertenecientes a la misma, en su puesta en valor del paisaje canario, de aquellos elementos esenciales de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, lo que configura nuestra identidad como pueblo. Pero aunque fue coetáneo y se relacionó con dicha escuela, solo se le puede, a mi juicio, considerar tangencialmente indigenista, a mi humilde modo de entender. Piénsese, por ejemplo, en las aguadoras doramas, que las tenemos también aquí, y fíjense qué diferencia con la obra de Padrón, esta imagen tan idealizada, ¿no? En este punto, permítanme establecer un paralelismo, un parangón que siempre hago entre lo que aconteció en aquella mítica exposición de máscaras africanas y arte negro en el antiguo Museo de Etnología del Trocadero en París, allá por 1907, cuando una serie de jóvenes artistas, que eran los que lideraban la vanguardia, vieron por primera vez arte africano y eso supuso un giro de 180 grados en su trayectoria artística. Entre ellos estaba Picasso, que es el más conocido, ¿no? Entre otros muchos. Y lo que se había entendido por arte hasta el siglo XX, pues saltaba también
por los aires haciéndose añicos en las nuevas formas de representación inspiradas en una renovación de los lenguajes plásticos y formales inspirados en el mundo primitivo y en las manifestaciones artísticas populares. Ese universo simbólico primitivo que se ve perfectamente aquí en las señoritas de Aviñón, esas máscaras africanas, suponen un punto de inflexión en la pintura del siglo XX y suponen un punto de inflexión en la pintura de Picasso. No fue solamente esto, también fue el advenimiento a finales del XIX del cinematógrafo, de la cámara fotográfica, lo que hicieron que la pintura cambiase, una vez liberada de la tiranía de ser, digamos, la notaria de la realidad, de la que tenía que levantar acta de lo real, pues la pintura puede experimentar en sí misma, ¿no? Porque ya ese trabajo lo hacía mejor la fotografía. Entonces, Antonio no estaba en París, pero estaba en Galdar, y en Galdar, como ustedes saben, bueno, más allá también de ese indigenismo local, pues Antonio conecta con algunas inquietudes de la pintura y de la primera mitad del siglo XX, cuando tiene conciencia de la cultura aborigen canaria, ¿no? Antonio vive directamente de ese mundo aborigen que recién comienza a emerger en la isla en esos años. Si continuamos hacia la otra parte de la sala, bueno, aquí tenemos también un paisaje del sur con las cucañas míticas. Quiero hacer mención a este cuadro porque constituye en sí también una serie importante en la obra de Antonio Padrón. Es la serie de la tienda, esas tiendas famosas de aceite y vinagre, de las que algunos nos acordamos. Son escenas de bodegones, son bodegones que son escenas del mercado, en este caso de la Recoba de Galdar, y se encuentran entre sus obras más destacadas y admiradas porque nos abren un universo lleno de sensaciones, de texturas, de colores, esos elementos como el queso, el papayo, los tunos indios, los plátanos, en otros pues, aparecen las cebollas, en fin, figuras que Antonio resuelve de una forma pues, planimétrica, ordenadas sin ningún tipo de perspectiva y distribuidas en compartimentos formando una especie de tapiz, ¿no? Nos vamos al siguiente cuadro, que entronca con la magia de la que hablábamos al comienzo de la visita. En este caso es una echadora de cartas de 1960, que se inscribe en ese mundo mágico que tanto le interesó a nuestro pintor, el mundo del ocultismo, de lo esotérico, de la numerología, eran temas de estudio para Antonio. De hecho, bueno, a juzgar también por el material bibliográfico encontrado en su biblioteca. Y aquí las cartas que la hechicera, la bruja le está echando, pues nos hablan de un viaje, de amor, de dinero y de un deseado reencuentro con ese amado que está al otro lado, ¿no? Con esa persona, esa mujer está obviamente deprimida y va a consultar a la pitonisa para que le lea el destino, ¿no? El gallo que aparece también es un elemento de pago, es la época del trueque, del intercambio, no había mucho dinero, no había cash y entonces pues el gallo era un elemento muy preciado, ¿no? En este caso siempre aparece en esta serie y es para pagar a la señora por su servicio. Es un cuadro que tiene que ver con este tema de la migración, como decíamos, y Antonio pues, se hace cargo de él en esta obra. Ahí vemos algunas imágenes de archivo del Valvanera, emigrantes canarios pues hacinados, ¿no? Buscando una vida más digna. En la siguiente obra, que es Mujer Infecunda, también pertenece a una serie, esta es de 1962. Esta que nos ocupa pues es una alegoría a la fertilidad. Para una comunidad agraria el hecho de la fertilidad es un tema capital, porque pues, de ello depende su propia subsistencia. Y aquí se establece una correlación entre la fertilidad de la madre tierra y la fertilidad de la mujer, ¿no? Vemos unos campos ahí afuera muy bien cultivados. Esto sucede todo dentro de una cueva. Antonio se sitúa como un espectador privilegiado que ve la escena desde adentro. Y mediante, bueno, la naturaleza, o sea, la tierra, pues
muchas culturas, como la cultura andina, por ejemplo, se asocia también con la madre, ¿no? Esa madre nutricia, esa madre que nos alimenta, que nos protege, que nos da sustento, en la cultura andina, o Gaia en la cultura occidental. Mediante el acto psicomágico que la bruja, o la curandera, o la hechicera, o la maga, mejor que la bruja, ¿no? Cualquier término es mejor que bruja. Este acto psicomágico pues va a intentar que la fertilidad de ese campo ahí afuera pase al cuerpo tierra de la mujer yacente aquí adentro, pues, y que ella a su vez pueda ser fecundada. A continuación lo que hace es lavarla con esa añil, que era con lo que las abuelas blanqueaban la ropa para obtener ese blanco prístino, inmaculado, y lo que limpia pues esa mácula, ¿no? Esto es todo un lenguaje simbólico, esa mancha que la mujer tiene que no le permite pues quedar encinta, y a continuación le vierte los granos de trigo que simbolizan la fertilidad y que es una metáfora pues, de la simiente masculina que cae en el cuerpo de la mujer. Vemos lagartijas, vemos un sahumador donde ella quema también sus inciensos, y vemos un muñeco de vudú, aunque estamos hablando de magia blanca, magia rural o magia empática también, como se le llama. Y el vudú, aunque también existió en Canarias, está más relacionado con la cultura afrocaribeña, ¿no? Bueno, las lagartijas por el famoso poder de regeneración, ¿no? Si observas que le cortas la cola y vuelve y le sale, pues ahí se establece también una relación de causa y efecto. Quizás vamos ahora a ver el cuadro quizás esta sea una de las épocas más convulsas de la obra de nuestro artista. Es la aventura abstracta como crisis y superación. Este cuadro se llama Abstracción número 3, uno de los muchos que Antonio pintó. Sabemos que la abstracción fue el movimiento de moda entre los años 50 y 70, el expresionismo abstracto en América con Rothko Pollock a la cabeza, o el informalismo en Europa con Dubuffet o el grupo Cobra, o el grupo El Paso, que estaba pues, compuesto, entre otros, por Antonio Saura, Daniel Canogar o Manolo Millares, que fue su fundador. Millares, que es uno de los más importantes artistas del informalismo en España y que es universalmente conocido por sus arpilleras, es un gran amigo de nuestro artista caldense, viene con frecuencia a visitarle, y bueno, Antonio hasta ese momento se había distanciado de la abstracción, que por otra parte habían practicado otros artistas de su entorno geográfico también, como Felo Monzón o como Martín Chirino, ¿no? Pero bueno, ser un pintor figurativo en esta época era nadar contracorriente, era algo bastante denostado por la crítica, y tener pues un amigo como Manolo Millares pudo ser el detonante que animó a Antonio hacia esa aventura abstracta, que él recorrió con muchas reticencias y cautelas, ¿no? Pues nunca se lo acabó, yo creo, de creer. En algún momento dijo que era una estafa, más tarde se desdijo elogiándolo como una cosa, como lo más complejo, digamos, que había en arte. En cualquier caso, no duró mucho tiempo su deambular por ese mainstream de la pintura abstracta, y Antonio volvió un poco a su cauce, ¿no? Eso lo vamos a ver en el siguiente cuadro, que se titula La Exposición, un cuadro de 1964. Perdón, a ver, ahí lo tenemos, vale. Ese cuadro de 1964, La Exposición, es uno de los pocos cuadros, metapictóricos del pintor, o el único quizá, donde la pintura se convierte en tema de sí misma, en tema de la pintura reflexiona sobre la pintura, y es un giro sin precedentes hacia la autorreferencialidad, ¿no? Hay tres campesinas que observan una obra de arte abstracto, pero bueno, esas mujeres analfabetas que están ahí, que tienen una hoja de sala en la mano que ni tan siquiera pueden leer, están completamente fuera de lugar, ¿no? Evidentemente ellas son las interlocutoras o las destinatarias de la obra de Antonio Padrón, pero en este momento han sido desplazadas por ese nuevo estilo. Ya ellas no pueden comprender, no pueden verse representadas
en esta obra, al contrario que lo que sucedía en la obra anterior, y se ha perdido pues, cualquier nexo de comunicación, ¿no? Ellas no tienen las claves para decodificar ese arte tan elitista y a la postre pues esto no les dice nada, ¿no? Ahí están ellas, completamente excluidas, constituyen la mitad derecha del cuadro y la mitad izquierda, pues un cuadro abstracto. Es un poco esa lucha, ¿no?, entre la figuración y la abstracción. Y además está colocado, pues, estratégicamente al centro de la sala. Si continuamos a la derecha, ya Antonio ha superado esa crisis y llegamos al cuadro de la campesina de 1966, a ver si lo podemos acercar un poco. A ver. La campesina, 1966, es, bueno, la ruptura definitiva con la abstracción. Tenemos un padrón que creemos o imaginamos que está contento, que ha superado ese trance, que se reafirma como el pintor del campo canario, así le llamaron, volviendo a sus campesinas de siempre. Además parece un buen año, los campos están cultivados, las ubres doradas de esas cabras que están ahí, en concreto de esa cabra plateada, que nos muestra Pícara su enorme ubre dorada, es pues la garantía de ese oro blanco que era la leche, que junto al gofio que va a salir de semillo que ella tiene en su regazo, pues es la garantía de la supervivencia de esta comunidad agraria. Este cuadro, bueno, de la prestancia de la campesina, que ocupa todo el cuadro, es una suerte de cuerno de la abundancia, ¿no?, de cornucopia que hace Antonio Padrón. Seguimos hacia la parte de los ídolos. Ese es otro de los grandes temas de la obra de Antonio Padrón, los ídolos guanches. Este en concreto, el de la izquierda, está fechado en 1967. Es sin duda el legado aborigen una fuente iconográfica de primer orden para Antonio, como punto de partida para sus propias figuras. Aquí podemos ver cómo en esas cabezas de media esfera Antonio investiga otra tipología, otra forma de hacer cabezas. Antes habíamos visto aquellas formas romboidales que también nacen de las características geométricas del arte aborigen. Y Antonio pues llamaba, bueno, se sentía en deuda con esta cultura a la que él llamaba nuestros padres, y como decía, esas primeras manifestaciones empiezan a emerger en esos años, pues cada vez que se desmantelaba una finca de plataneras o se construía se abría un solar para hacer una casa, pues aparecían cantidad de idolillos, estatuillas, trozos de cerámica, de losa decorada, etcétera. Bien, si giramos un poquito la cabeza hacia la izquierda, por eso ese cuadro está ahí muy bien puesto, podemos ver en ese patio interior que tenemos toda una serie de elementos cerámicos que el propio Antonio realizó. No hay que olvidar que él hizo venir a Julianita Suárez, la última losera de un barrio de las medianías de Galdas, de la Valla Pineda, para que le enseñara pues, las técnicas de cerámica, y él se construía pues, hacia réplicas de elementos que iban apareciendo en torno a la cueva pintada y que podemos verlos ahí, y luego él los introduce también los utiliza como elementos de su obra, ¿no?, como atrezo de su obra. Ahí vemos el ídolo de Tara, vemos esos frisos de la cueva pintada, esos frisos geométricos, o vemos también en el suelo un molino de naveta que también aparece en el cuadro anterior, en el de los ídolos aborígenes. Ese molino de naveta con el que la señora está moliendo el grano, o el sahumador que veíamos en el cuadro anterior. Todos esos elementos, ese atrezo, como digo, están ahí. El molino castellano también se ve ahí, a la derecha. Y bueno, volvemos adentro para continuar la visita hacia otro de los grandes temas de Antonio Padrón. Antonio Padrón se mueve mucho en bloques temáticos y cada uno pues, conforman una serie de cuadros más o menos grandes,
En este caso, detrás de esta pared de los ídolos guanches, tenemos el mundo de la infancia. Este cuadro que vemos aquí a la izquierda es Las Tuneras. Las Tuneras es de 1965, es un cuadro sobre la infancia, quizás sobre esa infancia que Antonio perdió, que fue truncada, ¿no? Hay otros muchos, como niños cogiendo nidos, niños echando barquillos, niños echando cometas, etc. Y este realizado en esos tonos fríos, en esos tonos de rosas y azul y añil, pues nos transmiten cierta melancolía, cierto recuerdo de una época lejana en la que los niños de esa posguerra pues se buscaban la vida en la calle, ahí están pelando tunos con la propia púa de la tunera, pero sin embargo, al fondo otro grupo de niños juegan al corito de San Miguel, y a pesar de la tristeza, pues el cuadro evoca de alguna manera que el juego y la diversión son la patria irrenunciable de la infancia, ¿no? Hay quien dice que sí, esa es la familia de Antonio Padrón, porque hay también ocho niños, ¿no? Continuamos ya para entrar a la etapa final de su obra, la etapa de madurez de Antonio. Si se han dado cuenta, eh, la paleta de Antonio ha ido cediendo de los colores brillantes, vivos, vibrantes de sus inicios a unos colores pues cada vez más azulados, más agrisados, ¿no? Y aquí tenemos esa serie de la lluvia, este en concreto es de 1967, aquí lo vemos mejor. La lluvia es un elemento imprescindible para una sociedad campesina. Hoy hay potabilizadores y otros medios, pero en esa época, cuando se daban malas, no quedaba otra que mirar al cielo e implorar la lluvia, porque si no venía detrás el hambre, la desolación y la muerte, ¿no? Esta última etapa, en la que Antonio investiga otra nueva forma iconográfica para realizar sus cabezas, es esa cabeza en forma de media luna, que mira hacia arriba y que nos recuerda también bastante a esa madre picasiana, ¿no? Esa madre que luego veremos en el cuadro siguiente, que es el cuadro del niño enfermo, que vamos a ver a continuación. Es el cuadro que le sigue ya, este ya está fechado en 1968, pero es la misma composición. Esa cara de media luna mirando al cielo, una madre que, bueno, va a perder a su hijo. Eso, no llueve, una sequía enorme asola pues la isla, y entonces viene la hambruna, viene la miseria, viene la muerte entre los más pequeños. Ahí a la izquierda tenemos la ciencia o la medicina simbolizadas o representadas en ese jarabe y en esa cuchara, ¿no? Y a la derecha tenemos las manos, ¿no? Las manos en posición orante, cuando eso es lo único que queda, ¿no? Cuando la ciencia ha fallado, solo nos queda mirar para arriba, si creemos, rezar y ver lo que pasa. Este cuadro, donde ya Antonio abandona por completo el color, es un cuadro completamente monocromático, es un grito sordo de angustia por el destino de su hijo. La pincelada deshilachada, es caótica, y solo puede representar el desastre. Como les decía, recuerda mucho a esta madre, ¿no? Con el niño en brazos del Guernica mirando, exhalando ese grito de angustia hacia el cielo, que bueno, parece que todo barrunta pues el desastre, el bombardeo de Guernica por los nazis. Y bueno, volviendo al cuadro anterior, al cuadro del niño enfermo que nos ocupa, fue un cuadro pintado a tan solo 3 meses de la muerte del pintor, y es, como digo, pues un preludio, un presagio, una corazonada de ese desenlace fatal. ¿Es Antonio el niño enfermo? Pues a ustedes de decidirlo, ¿no? A ustedes las conclusiones, ¿no? Como dice esta Ana Pastor. Bueno, vamos a continuar un poco hacia el jardín para ver esa parte, no la podemos perder, es quizás uno de los lugares más agradables del museo, donde nuestro artista pasa largas horas atendiendo a sus animales exóticos, gacelas y guacamayos que tenía por ahí, experimentando con sus cactus,
un lugar de recreo y deleite para los sentidos, repleto de especies botánicas traídas de al menos 3 continentes, y que nos recuerda un poco a eso, el jardín como el paraíso en miniatura propio de los viajeros románticos europeos, ¿no? Ahí tenemos la fuente, esa fuente azul maravillosa, que ocupa un lugar privilegiado también en ese espacio de intimidad, de ese pequeño vergel en medio de la ciudad. Y al fondo pues podemos contemplar una serie de pinturas al fresco que constituían el muro que cerraba digamos, la finca familiar, el jardín. Pintura al fresco que Antonio dominaba a la perfección, pues Vázquez Díaz era también muralista y Antonio pues tuvo una formación académica pues bastante sólida. Ahí vemos también una cabeza realizada en piedra. Vamos a hacer un pequeño tour para que vean todo el jardín, para el que no lo conozca. Y nos vamos a centrar ahora en este edificio, en este pabellón que fue incorporado posteriormente. Es un edificio de estilo regionalista, hecho en piedra de aluca, que nos recuerda un poco a ese parador de Tejeda o a la arquitectura del pueblo canario. Eso se lo hizo su tía Lola cuando Antonio decidió pues ya dedicarse definitivamente a la pintura y quedarse a desarrollar su carrera profesional en Galda. Y la sala de abajo, que fue bautizada ahora como la Sala de los Amigos y que alberga una importante colección de obras de insignes artistas indigenistas, era la sala donde Antonio recibía a sus amigos, como su querido Pedro Lescano, o Felo Monzón, o el propio Millares, que de tanto en tanto pues, se acercaban a Galdar, a pesar de los caminos tortuosos que tenían que atravesar para llegar. Era toda una peregrinación venir a ver a Antonio a Galdar. Y aquí pues ellos se daban cita y tenían sus largas horas de tertulia. Y la parte alta, que es la que vamos a subir ahora, pues es también el taller, ¿no? Ese espacio sagrado, el Santa Santorum de la casa, donde al que solo Antonio tiene acceso. Él se encierra ahí para trabajar, para llevar a cabo sus largas meditaciones pictóricas. Es un lugar con una luz casi mágica, tiene una claraboya enorme en el techo, una luz cenital que con la orientación apropiada para garantizar las variaciones mínimas de luminosidad que permitan pues, pintar en condiciones óptimas, ¿no? Eso es importante para alguien que pinta de luz natural como era Antonio. Vimos antes una serie de cuadros, vamos a ponerlos otra vez, de cuadros académicos de su primera época, eran de rigor las copias de los grandes maestros, como ese San Juan de Patmos que vemos en el centro, encima de la chimenea, barrocamente enmarcado, debajo la serie del archivo familiar, un retrato de Doña Lola, que fue una de sus primeras profesoras de pintura, y a la izquierda un tío suyo militar. Si continuamos por el taller, vemos un poco pues, cuadros inacabados, son los mismos temas de siempre, digamos, el paisaje canario, las tiendas, ese paisaje tan magmático, con esa fuerza volcánica tan propia de nuestra isla. También los niños cogiendo nidos, esos cuadros de infancia, ahí ven colgadas las paletas que Antonio utilizaba, vemos algún paisaje urbano, algún cuadro que está en la antesala de lo que luego sería la abstracción. En fin, cuadros de tiendas de aceite y vinagre o de echadoras de cartas que estaban o inacabados, en todo caso estaban enmarcados. No estaba pensando Antonio en hacer ninguna exposición con ellos. Y bueno, si nos dirigimos ya al fondo de la sala, pueden ustedes contemplar pues quizás la última aportación del museo, que es todo el escaneado de una serie de dibujos extraídos de sus cuadernos de notas, de apuntes, que eran los mismos, por cierto, que utilizaba para las fincas llevar las cuentas de las fincas de Platanera. Y ahí, pues, Antonio siempre lo llevaba en el bolsillo y cuando tenía un rato, pues dibujaba. Esos cuadros los tenemos ahí, su guitarra, con la que se echaba alguna pieza también de tanto en tanto.
Y por último, el cuadro más esperado, el cuadro más enigmático de todos, el último cuadro, que el pintor deja inacabado en su caballete, junto a otros bocetos que vemos detrás de la pintura. Es una obra inspirada en la obra homónima del pintor Luis de Morales, esa que tenemos ahí, que él observó durante toda su estancia como alumno de la San Fernando en Madrid, porque estaba allí en el Museo de la Real Academia. Y aquí voy a citar directamente a Antonio González, que también es catedrático de la Universidad Complutense, un galdense tan padroniano y que gran conocedor de toda la obra de Antonio Padrón, pero sobre todo de este cuadro, de la Piedad. Dice Antonio que, bueno, que esta piedad, que tantas veces, perdón, que esta piedad, con un sentido casi premonitorio de su inminente muerte, es un fruto de una meditación largo tiempo pensada, cuyo recuerdo brota dolorosamente en los momentos cruciales en que debe pintar la tela de su sudario. En palabras también de Antonio González, María asume el aspecto de esa diosa madre, una madre andrógina, que se torna a su vez imagen del padre ausente, con sus manos fuertemente enlazadas, como si tratara de introducir de nuevo en su vientre el cuerpo del hijo muerto. Evidentemente, ese sería el pintor. Y esto cierra un ciclo, o esto de algún modo también da sentido a toda su trayectoria, porque podemos entender cada uno de sus cuadros como una especie de vía crucis o de camino del Calvario, de ese camino hacia el Gólgota, que desemboca en este momento final. Cada cuadro es un paso, cada cuadro es una catarsis, un intento de sanar esa herida primigenia que tiene el niño Antonio, que lleva el niño Antonio en el alma, y que al final, con la entrega, digamos, definitiva, pues consigue llegar de nuevo, según la creencia católica o cristiana, al encuentro con esos padres que tanto le faltaron. Así que, bueno, aquel día fatídico del 8 de mayo de 1968, justo en pleno mayo parisino, pues, y en plena madurez de su carrera, nos deja Antonio y nos deja con una tremenda magua de lo que hubiese podido haber sido y no fue, de donde hubiese podido llegar si las parcas no se hubieran empeñado en cortar el hilo de su existencia. No obstante, nos deja una obra magnífica, unas 200 piezas, de una calidad indiscutible y que constituye uno de los mejores tesoros de la plástica canaria, y yo diría no solo canaria, sino de la plástica en general, del arte del siglo XX. Bueno, con esto y un bizcocho, ahora vamos a pasar al turno de ruegos y preguntas, pero antes me gustaría agradecer profundamente su atención, esperando que haya sido de su agrado, e invitarles a visitarnos a partir del próximo martes, que ya estaremos abiertos al público en horario habitual. Quiero agradecer también al Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria y a Marco Moreno, a Octavio Rodríguez y a Marina del equipo Tibicena, Arqueología y Patrimonio, por la organización de la visita. Y, cómo no, al director del museo, César Ubierna, por su siempre generosa disposición a hacer de la Casa Museo la casa de todos, sin olvidarme, por supuesto, del maravilloso equipo que compone esta casa y cuya labor es imprescindible. A Nuria también, la intérprete de lengua de signos española de Gran Canaria Accesible, muchas gracias, y cuando quieran esperamos verles en el museo y pasamos a las preguntas si quieren. Bueno, buenas tardes a todos, estoy con ustedes otra vez. Yo sí que les pedimos que cuando quieran pueden ya escribir todas las preguntas que tengan para Javier y yo se las iré contando. Agradecerles también, como decía Javier, su presencia a ustedes, que de habernos dejado entrar a sus hogares y nada, empezamos si les parece. Ya veo que hay algunas preguntas, así que empezamos. Nos pregunta Natalia, ¿de qué murió el pintor?
Pues Antonio murió, según el relato oficial, de un infarto en su casa. Y bueno, según el relato no oficial, parece que fue debido a una inyección de penicilina a la cual era alérgico y no lo sabía. Y eso fue lo que le llevó a la tumba. Nos pregunta Roland si puedes repetir el nombre del pintor del cuadro de la Piedad de lo que se Luis de basó. Morales. Luis de Morales. Perfecto. Luis de Morales. La tía Dolores pregunta a Elizabeth si también pintaba. No, perdón, tenía que haberlo dicho, fue un error mío. Esa es otra doña Lola, es otra Dolores de Galda, amiga de la familia y medio familiar también, que había viajado por ahí, tenía algún conocimiento de pintura y enseñó bueno, enseñaba a los niños de Galdar que quisieran aprender y entre ellos, pues, Antonio parece que recibió clases de ella, ¿no? Sus primeros pinitos, digamos. Bien, sigo leyendo por aquí. Pregunta María que si le parece si te parece que, como a ella, que toda su obra arrastra una especie de pena por una infancia frustrada, por la muerte de sus padres y tener que abandonar Galdar. Si ella dice que le ha provocado mucha melancolía, si te ocurre lo mismo a ti. A mí, no solo a mí, a mucha gente que pasa por el museo captan también esa energía, ese mensaje. Padrón no es no, yo siempre digo que no es un pintor fácil o decorativo, no es un pintor para colgar no son cuadros para colgar en el salón de casa, ¿no? No son cuadros para relajarse. Hay mucho mensaje, hay mucho desgarro también, hay mucho dolor y hay mucha herida, ¿no? Yo creo, de su propia experiencia, de su propia... Cuando te pasa eso a los 8 años, yo creo que no te recuperas en la vida, ¿no? Perfecto. Bueno, pues de momento yo no tenemos más preguntas, así que nada, no queda otra cosa que sí. Bueno, sí, perdón, nos preguntaban si esto se va a grabar y se puede emitir. Efectivamente, esta visita virtual se está grabando, probablemente en breve serán colgadas en las redes sociales o en el canal de YouTube o la propia casa Museo Antonio Padrón o de Gran Canaria Cultura y que bueno, podrán disfrutar de ella en breve, pero no solo podrán disfrutar de esta misma visita, sino que el mes que viene también tenemos una nueva cita con la Casa Museo Antonio Padrón, así que si se quedaron con ganas, pues muchísimo mejor porque podrán volver a dejarnos entrar en breve a la casa. Ustedes podrán entrar a la Casa Museo Antonio Padrón y ya, justo la semana que viene tenemos también la visita de Orígenes de la Ciudad, un poco como conmemoración al aniversario de la fundación de la antigua ciudad de Las Palmas, la actual ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a partir de la casa de Colón. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias a Nuria por estar con nosotros, por su predisposición. Gracias a ti, Javier, por esta clase magistral y toda la ayuda que nos has prestado, que me has prestado a mí, en este caso a la hora del montaje. Y muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Y buenas noches. Buenas noches.